Saludarles en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. No nos cansamos de agradecer la atención de ustedes y la deferencia, la cortesía, la generosidad de las personas entrevistadas, quienes nos brindan un marco histórico, vivencial de nuestros queridos periódicos de papel y todo lo que registran. Hoy vamos a hablar de una figura mítica, emblemática, de una extraordinaria personalidad religiosa e histórica de Costa Rica, gracias a la presencia del presbítero Miguel Picado Gatjens, quien es teólogo, historiador, cuenta con una licencia en Historia Eclesiástica otorgada por la Universidad Gregoriana y un doctorado en la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban, Salamanca, entre otras calidades profesionales, éticas y morales del padre Picado. Gracias, padre, por estar con nosotros en Páginas Vivas. Gracias. Yo agradezco la oportunidad que se me da de estar en estas Páginas Vivas. Exactamente, así lo son. Es que es un privilegio. Claro. Bueno, entonces esta pregunta yo procuraré responder. Maravilloso. Este libro, que se llama Secretos de un acuerdo, Monseñor Sanabria y Manuel Mora, de junio de 1943, esos secretos de ese acuerdo es la investigación y la escritura del padre Miguel Picado Gatjens, un libro que recomendamos y que está en la librería de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Padre, la inquietud que nos surge para conversar en este espacio es sobre la dimensión humana, histórica, como decimos, ese hombre visionario que era el Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, y esencialmente con base en lo que usted ha investigado en esta valiosa publicación. Un acuerdo, secretos de un acuerdo. Sí. Empecemos por ahí. El acuerdo es el que se realiza entre Manuel Mora Valverde, sí, todo el mundo sabe, fundador del Partido Comunista. ¿Cómo no? Calderón Guardia y Monseñor Sanabria. Así es. Ahí viendo las cosas, yo creo que eso no puede estar escrito nunca, pero uno medio deduce que el instigador del acuerdo fue Calderón Guardia. Ajá. Me parece. Sí. El que gestó el acuerdo. Que ellos, es decir, Sanabria y Mora se pusieron de acuerdo. Ajá. Eso es lo que parece. Sí. Porque el calderonismo... Es decir, Sanabria y Mora se ponen de acuerdo y convencen al doctor Calderón Guardia. No. A ver, venían las elecciones de las que resultó electo Teodoro Picado. Correcto, 44. Sí, que termina, como todos sabemos, en la Guerra Civil del 48. Así es. Guerra civil innecesaria, creo yo. Entonces, Calderón Guardia está siendo apoyado por solo tres fuerzas. Su propio arraigo, que era muy popular. Ciertamente. Es que ahora nos parece que no, pero era de una popularidad inmensa. Sí, así es. Monseñor Sanabria, con todo lo que significaba la Iglesia Católica, que no es como ahora que los católicos somos como la mitad de la población. En aquel tiempo era la práctica totalidad. Y Manuel Mora, jefe de los comunistas. Pero Iglesia Católica y Partido Comunista no pueden estar aliados apoyando un gobierno, porque han sido enemigos desde siempre. Entonces hace falta llegar a un acuerdo. Ese es el acuerdo del que tratamos. Y que culmina ese acuerdo con el acontecimiento maravilloso, histórico y único casi que en el mundo de esas tres fuerzas
que se logra la promulgación de las garantías sociales y del Código de Trabajo. Código de Trabajo, importantísimo. Sí, totalmente. O sea, parte en dos la historia de nuestro país. Sí. Y entonces, ¿cómo lograr ese acuerdo? La Iglesia Católica no podía ser aliada de los comunistas. Sí, por principio, ¿no? Claro, entonces la solución muy inteligente que la piensan, la crean entre Sanabria y Mora, cambiémosle de nombre al partido. Ya no se va a llamar el Bloque de Obreros y Campesinos, ahora se va a llamar Partido Vanguardia Popular. Y cambiémosle de ideología. Ya no va a ser el marxismo-leninismo puro y duro, sino lo que se había llamado antes, curiosamente antes, el programa mínimo del Partido Comunista, que era un programa de reformas sociales pero sin extremismos. Aceptaban la propiedad privada bajo ciertas regulaciones, aceptaban la existencia de otros sindicatos que no fuera el propio, aceptaron apoyar al gobierno, primero de Calderón Guardia y después de Teodoro Picado. En esto se excedieron, me parece, porque se fueron a una guerra civil, la del 48, donde, como dijo Ferretto, Arnoldo Ferretto, seguro lo conoció. Sí, claro. Sí, claro. Nosotros pusimos los muertos, hablando de los comunistas. Sí. Innecesario, superfluo. Hubo una diferencia en un momento dado incluso de Arnoldo Ferretto y Humberto Vargas, otras figuras contra Manuel Mora, de algún modo se planteó una división posterior. Sí. Pero la jugada de ajedrez, si se permite, claro, es extraordinaria y no se les puede negar mérito, padre. No, es que mucho talento político. Claro. De otra manera no había posibilidad alguna. De aprobar las garantías sociales y el Código de Trabajo. Claro que era lo esencial. Lo perentorio. Claro. Sí, en ese momento era lo esencial. Claro. Y como usted dijo antes, ahí la historia de Costa Rica se divide en dos. Totalmente. Gracias a estos tres queridos viejos, dicho con todo respeto, no, claro, a esos viejos visionarios, tenemos todo lo que hemos disfrutado en cuanto a derechos laborales, derechos a la salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo. O sea, se acabó un poco la esclavitud, ¿verdad? Aunque siga habiendo injusticias en todos los ámbitos. Claro. Algunos calculan que tenemos un 20% de la población en el límite de la pobreza. O sea, que un empujoncito ya son pobres. Así es. Y de ese 20%, un porcentaje que creo que es como una cuarta parte en la pura pobreza. Duda. Que es mucho. Bueno, a mí me parece que es demasiado. Claro. Por eso a veces yo estoy ahí predicando, ¿verdad? Usted sabe que yo soy presbítero y uno predica, o trata de predicar. No, ¿cómo no? Entonces yo les digo a la gente, es que ustedes creen que no tienen ningún pecado y que son como santitos. Y les digo, pero vea, con que un solo costarricense se vaya hoy a dormir sin haber comido lo necesario, todos estamos en pecado mortal. Eso es muy interesante. Sí, pero es cierto. Eso es. ¿Cómo es que toleramos que niños y ancianos se vayan a dormir sin haber comido lo necesario? O lleguen a la escuela niños sin desayunar. Ah, sí. Por eso cuando vienen las vacaciones, antes, porque lo reformaron, muchos niños no comían nada, porque donde comían era en la escuela. Qué impresionante. Qué triste, claro, impresionantemente triste. Sí, no podemos dormir tranquilos si somos cristianos. No. Qué fuerte, ¿no? Sí. Ahora, padre, dentro de su vasta investigación y de todo lo que ha conocido y lo que ha leído y los testimonios y lo que ha inventado, porque yo tenía un profesor italiano que decía, no hay que saber mucho italiano para entender esto, decía, quello che so, lo dirò. Lo que sé, lo diré. Quello che non so,
lo inventaró. Muy bueno. Es un poco como la expresión de este gran escritor Gabriel García Márquez, que dice, la vida no es como fue, sino como uno la recuerda para contarla. Cierto. Claro, uno es su propia memoria. Claro, claro que sí. Y de ahí la importancia justamente de esto, padre. Esto es una belleza. De estos periódicos, de estas páginas, ¿verdad? Antes de irnos al primer bloque o a la primera pausa, padre, vamos a hablar de cómo nació su inquietud por investigar a fondo y por escribir ese libro de tanta importancia, para hablar en el inicio del segundo bloque de la personalidad de cada una de estas tres figuras. Sí. Pero, ¿cómo le nace a usted la inquietud dentro de sus múltiples obligaciones laborales, espirituales? Como mi preocupación por Sanabria. Exacto. Pues bueno, para escribir ¿sí? Ese libro que está respaldado por una gran investigación. Pues viera que no sé. No, además, nunca me lo había preguntado. Porque, podría aplicar lo que me acaba de decir, como es otra vez, eso lo inventé. Fue lo que solo diró y lo que no solo inventaró. Pero en este caso no voy a inventar nada, es que no recuerdo. Qué interesante. Pero algo ya comienzo a acordarme. Yo estaba así, yo soy dominico, del orden de predicadores. ¿Cómo no? Y estábamos haciendo el noviciado en Cobán, Guatemala. Allá largo. Pueblito indígena precioso. Sí. Y aquel Enrique Dussel, un historiador y filósofo que acaba de morir hace como 6 meses, ideó escribir, con colaboradores, una historia general de la iglesia en América Latina. Sí. Y no encontraban en Costa Rica. Entonces me llegó la invitación, estando en Cobán, de que le hiciera yo. Qué interesante. Entonces ahí comencé a interesarme por la historia. Claro. Pero los dominicos teníamos la parroquia de Santa Cruz, Guanacaste. Y yo estaba trabajando ahí. Y mi interés era dedicarme a la promoción del campesino, como transmitirle, yo no sé nada de eso, pero yo iba a estudiar, transmitirle conocimientos de cómo manejar mejor sus finquitas o fincotas. Claro, qué interesante. Pues yo estaba en eso muy entusiasmado y llega mi superior, que ya murió, Francisco García Llamera, y me dice, Miguel, vi lo que escribiste sobre Costa Rica, la historia de Costa Rica, de la iglesia en Costa Rica, y ya tengo todo listo para mandarte a Roma a estudiar historia. Pero padre, yo lo que quiero es estudiar la formación de los campesinos en este país. No, olvídese de eso. Bueno, y así estuve yo en Roma. Qué bueno para quedar en capítulo, justamente. Bueno. Estamos con el padre Miguel Picado Gattiens conversando sobre este gran acuerdo histórico y la dimensión humana, espiritual de las tres figuras emblemáticas, el padre Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y el líder fundador del Partido Comunista llamado Vanguardia Popular, Manuel Mora Valverde. Vamos a una pausa y ya volvemos en Páginas Vivas. Ustedes y nosotros la estamos pasando muy bien con la conversación de hoy con el padre Miguel Picado Gattiens en torno a Manuel Mora, a Monseñor Sanabria y al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y en torno a la promulgación de las garantías sociales y el Código de Trabajo de 1943. Hay un asunto que hay que recalcar. Es que adelante. Puede existir la concepción de que Monseñor Sanabria es algo así como un aerolito que viene del cielo y cae. No.
Existe en Costa Rica una larga tradición de catolicismo social. Claro, él era producto de una... De larga. La comienza Bernardo Augusto Till Hoffmann, segundo obispo de San José. Era una sola diócesis. Ajá. Que escribió, entre otras cosas, una carta pastoral que se llama 30ª Carta Pastoral sobre el justo salario y demás desposeídos, ojo el término, de bienes de fortuna, de 1893. 1893. Sí, es la primera publicación de contenido social en América Latina, estrictamente social. Sí. Es una adaptación de la encíclica Rerum Novarum de 1891, es decir, apenas 2 añitos después. Claro. Pero Till escribe eso porque su padre había militado en el catolicismo social de Alemania. Entonces traía ese respaldo. Ya. Y además los padres paulinos, a los que Costa Rica les debe mucho, fundados por San Vicente de Paúl, un francés. Así sí, es. Todo el mundo debería saber. Así es, cuyo nombre lleva el hospital de Heredia, el hospital de San Vicente de Paúl. Sí, tiene mucha razón. Ese hombre juntó dos cosas que a primera vista parecen irreconciliables. La preocupación por la formación de sacerdotes y la preocupación por los pobres. Pero desde el punto de vista del Evangelio, nada irreconciliable, es todo lo contrario. Por supuesto. Claro, pero él lo percibió. Sí, claro. No todo el mundo. Era el verbo de Jesucristo, de Jesús. Hecho carne ahí. Claro. Entonces, estos paulinos alemanes tenían esa conciencia. Y el clero, formado en Costa Rica por los alemanes, tenían mucha conciencia social. Que ahora, ¿verdad? Yo soy de la Iglesia Católica y la amo, pero lo cual no me impide ver sus errores. Al contrario. Entonces yo lamento, y esto lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, un cierto alejamiento de la Iglesia sobre los asuntos sociales. Hago la excepción de nuestro arzobispo. Pero un arzobispo... José Rafael Quirós. José Rafael Quirós. El arzobispo actual. ¿Sí? El actual. Sí, tiene correcto. mucha conciencia social. Él es de origen campesino y se da cuenta de muchas cosas. Pero por más que alguien sea arzobispo, no puede mover un clero, en su mayoría indiferente. Porque se ocupan de los sacramentos y del catecismo y de explicar la Biblia, todas cosas excelentes, pero falta la dimensión social que es inherente al mismo evangelio. Claro. Padre, hay una visión sobre las tres figuras en las que, por supuesto, que fueron muy valientes ellos tres, pero que si de Manuel Mora, Calderón Guardia y Sanabria Martínez, si alguien se jugó el todo por el todo, fue Monseñor Sanabria. Claro, porque él era el arzobispo y lo criticaron mucho. Claro. Sí. Las señoras así como de cierto nivel socioeconómico. Así es. No cultural necesariamente. Sí. Lo criticaban mucho, tanto que él sabía que iba a morir porque estaba enfermo. Murió del corazón repentinamente, ¿sí? A los 52 años, muy joven. Sí, jovencísimo. Muy joven. Entonces él pidió que no lo enterraran donde correspondía, que era la catedral, para no estar cerca de esas señoras. Ajá. Y por eso prefirió irse ahí donde está enterrado, allá en San Rafael de León, sí. En Churuca, de donde era. Sí. Qué interesante. Sí. Es decir, ahora, en ese sentido, padre, ¿cómo con su investigación, pero fundamentalmente con la sensibilidad de ambos, del religioso Monseñor Sanabria y el religioso Picado Gadjens, cómo habrá pasado situaciones difíciles de él mismo reflexionando sobre si apoyaba o no esa alianza? ¿Cómo debió haber sudado sangre? Sí.
Y lo que pasa es que los curas que lo conocieron y la gente que lo conoció no se tomó la molestia de entrevistarlo y preguntarle. Entonces eso lo perdimos para siempre. Ya. ¿Pero qué le dice? Bueno, pero es que hay que tener en cuenta un asunto, y es que el catolicismo social, que decíamos que lo funda en Costa Rica, Bernardo Til, pues tuvo continuidad. Laicos, entre ellos Rafael Ángel Calderón Muñoz. El padre sí, pero eso lo sabe usted, pero la mayoría de la gente no. Claro. Entre ellos, para mencionar solo como el más notorio. Y muchos curas, unos cuantos curas. No todos, por supuesto. Claro. Tenían conciencia social. Y hay que mencionar ahí una persona que yo no sé por qué no se le menciona más en la historia de Costa Rica, que es Jorge Bolio Jiménez. Claro. Su hija acaba de morir. Marina Bolio. Sí, éramos amigos y me dolió tanto. Sí, cómo no. Entonces, general Bolio. Claro. Que Láscaris, aquel profesor de filosofía. Sí, Constantino Láscaris. Sí, yo fui alumno de él. No quiere decir que haya sido amigo ni nada. Él estaba allá enseñando y yo entre no sé cuántos. Estudiantes, sí. Pero era de un verbo exquisito. ¿Cómo no? Entonces él dejó escrito que Jorge Bolio es la biografía más apasionante de América Central. Es que lo fue todo. Sacerdote, esposo. Sí, militar. Sí, todo. Fundador de partidos políticos, sí, diputado. Educador. Sí, fue uno de los fundadores de la Universidad de Costa Rica. Sí. Fue todo. Y bueno, ahí no pero tenemos que hacer otro programa sobre Jorge Bolio también. Sí, claro. Sería muy interesante. Sí. Pero volvamos a las tres figuras en ese... Bueno, entonces ya hablamos algo de Sanabria. Sí, pero entonces Sanabria es lo que llega a ser porque está montado sobre esa corriente que la funda Bernardo Til. Sí. Sanabria escribió, entre otros libros, uno que se llama Bernardo Augusto Til. Resote, lindo. Sí. Y tengo para mí que Sanabria aprendió en qué consistía ser obispo estudiando a Til. Claro, por supuesto. Sí, entonces cuando él llega a ser obispo, primero de Alajuela y después de San José, él tiene todo ese bagaje. Sí, qué maravilla, qué interesante, ¿verdad? Todo eso es muy interesante. Y de ahí toda su consistencia, ¿verdad? Sí. Por su libro se infiere y por el título que quien habló primero con Monseñor Sanabria fue Manuel Mora. Es decir, y luego... Pero por instigación, no es que no fue instigación. Sugerencia. Sugerencia, esa es la palabra correcta, gracias. Sí. De Calderón Guardia. Es que Calderón Guardia... Es una jugada de ajedrez político y religioso. Y Calderón Guardia era de formación católica. Claro. Estricta. Claro. Por familia, y además estudió en Bélgica en la Universidad de Lovaina. Sí, y se formó muy bien en la doctrina social de la Iglesia. Claro. La manejaba muy bien. Sí. Y ejercía su profesión de medicina con un gran sentido social también. Claro, hay noticias de que casado y todo era capaz de quedarse vigilando a un enfermo al pie de la cama para que no se le muriera. Sí. Es que eso es mucha calidad. Sí, cómo no, eran realmente extraordinarios. Bueno, entonces está Calderón Guardia con esa tradición católica. Sí. Es el primer presidente católico después de todos los presidentes liberales que habíamos tenido. El primero. Y después está Manuel Mora, que había sido miembro del Partido Reformista de Jorge Bolio. Y algo le quedó. Claro que sí. Sí. Claro. Y además, la mamá de Manuel Mora era muy católica. Y cuando Mora y Carmen Lira, esa extraordinaria mujer, son expulsados a México, ¿quién se encarga de cuidar la mamá de Manuel Mora? Víctor Sanabria. No. Sí. Y yo he encontrado papeles donde Sanabria dice, le di tantos dólares a
dólares, no, perdón, colones, Sí, sí. a esa señora porque había que dárselos. Qué increíble. Sí. Qué maravilla. Qué Sí, maravilla. sí, son cosas muy lindas. Para llegar a alguna conclusión, que siempre queda un tema tan abierto, ¿qué piensa el padre Miguel Picado sobre de algún modo el desconocimiento de las generaciones actuales sobre ese gran acuerdo? Bueno, sobre pero le esas voy a tres decir una figuras? cosa vergonzosa. La propia Iglesia Católica, los propios curas católicos desconocen su historia, siendo una historia tan relevante, tan Totalmente, llena de éxitos. totalmente. La desconocen. Qué impresionante. Solo hay un padre, Manuel Benavides, un historiador muy amigo, buen historiador, Sí, que sí, pues por supuesto, él sí conoce estos asuntos. claro. Y también el padre Francisco Soto de la diócesis de Alajuela. Y alguno que otro por ahí. Claro. Pero la mayoría lo ignora. Padre, de verdad que estamos agradecidos con su brillante participación, su claridad, su manera tan fluida de hablar y de comunicar. Ha sido un placer contar hoy con el padre, el presbítero Miguel Picado Guediens, conversando sobre las tres figuras emblemáticas: Manuel Mora Valverde, Rafael Ángel Calderón Guardia y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, en torno a ese gran acuerdo y a la estrategia que se desarrolló para llegar a esta conclusión con la fecha emblemática histórica del 15 de septiembre de 1943. Gracias, padre. Ha sido un verdadero placer estar con usted aquí. Qué bueno. Lo cual queda abierta la invitación Cuando quiera, yo vengo y me entretengo aquí con usted. Maravilloso. Bien, les agradecemos muchísimo. Sabemos que han estado tan entretenidos y entretenidas como nosotros. Les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.